ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV, dentro de nuestra sección Participa de cada lunes, a Rafael Juan Ruiz. Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Y a Rubén Flores. Buenos días. Bienvenidos a Córdoba TV. Ellos son portavoces de la Acampada por la Dignidad o Acampada Dignidad, ¿no? Se ha cortado ahí un poquito el nombre, un punto de encuentro, creatividad y solidaridad cada vez más vivo y dinámico posible por la aportación material de muchas personas y la ilusión de todas ellas. Así lo definen sus propios voluntarios y sus responsables, la Acampada por la Dignidad. Y bueno, empezamos, Rafael, Rubén, si queréis, por el principio, por esos primeros pasos. Después de una manifestación se crea, ¿no?, esta puerta abierta hacia una sociedad más justa. Bueno, esto realmente el trabajo viene desde bastante antes. El 4 de octubre, cuando terminó la manifestación de varios sindicatos de aquí de la ciudad, fue cuando se hizo la ocupación, pero claro, esto tenía un trabajo... Tiene un previo. Claro, tenía un previo, además fue bastante trabajoso conseguir llegar hasta ahí. Bueno, conocemos un poquito más la Acampada Dignidad y empezamos hablando incluso del nombre, porque hablamos de solidaridad, pero con dignidad, que no caridad, ¿verdad? Claro. Hemos querido dejar por eso nos hemos quedado con este concepto, ¿no? Sí, desde primera hora, como decía Rubén, empezamos a 1 de junio a trabajar el tema de la acampada. Queríamos recuperar cosas tan simples para una persona, para un ser humano, como él, que se sienta con el derecho a tener una vivienda digna, que se sienta con el derecho a tener un trabajo. Cosas tan normales como que están en la Constitución española, que no nos olvidemos. Constitución que incluso a algunos nos resulta muy light, como muy flojita, pero que hay cosas en que con el transcurrir de los años parece que son revolucionarias. O sea, nosotros tenemos derecho a un trabajo digno y a una casa, a una vivienda digna, con lo cual nos gustó mucho ese nombre, ¿no? Lo de la dignidad. Son elementos básicos, que menos que un trabajo, que menos que un techo donde poder vivir en privacidad con tu familia, donde poder desarrollarte como persona, como ser humano, y poder dar una educación a tu hijo y tu hija para tener la mínima dignidad como persona, ¿no?, como ser humano. Entonces, como esas eran dos de las reivindicaciones principales, pues nos gustó el nombre de la Acampada Dignidad y ahí lo adoptamos, claro. Ya en el manifiesto, en el texto inaugural, se habla no solo de un movimiento solidario regido por la unión, la organización horizontal y la comunicación, independiente de instituciones públicas, de partidos políticos, sino también se habla de una forma diferente de repartir el trabajo y la riqueza. Es decir, que al hilo de ese grito que se ha convertido en unánime de lo llaman democracia y no lo es, pues invitamos también, ¿no?, a esa reflexión sobre el sistema, la sociedad en la que vivimos. Vamos muchísimo más allá, más allá de la ayuda inmediata, ¿no? Bueno, sí, nosotros en el mismo funcionamiento de dicha acampada hemos creado un modelo participativo bastante diferente a que usamos normalmente. Como se ha dicho antes, se ha cambiado la solidaridad por la caridad, ¿no? Como se sabe, todo funciona por voluntariado. La capacidad de la autogestión y de la fuerza de un barrio trabajando normalmente se cree mucho por debajo, muy por debajo de lo que puede llegar a ser. Solo hay que llegar allí y ver como en prácticamente 3 semanas está todo el colegio pintado, se ha reparado los desperfectos que tenía, hay 15 profesores, hay una biblioteca con más de 1000 libros, hay unos avances que se han conseguido gracias a eso, gracias a la solidaridad, gracias a la participación, a las decisiones colectivas y al trabajo común de toda la gente. Claro, si me permite, sí. Nosotros lo que queríamos, en eso que has leído ahora mismo, era incidir en que la gente tiene que ser consciente, la población en general, de que lo que le están quitando son no privilegios, sino derechos. Es decir, la persona que no tiene para poder dar de comer a su familia, el trabajador o la trabajadora que se ha quedado en paro, que tiene que acudir a los abuelos para poder tener la pensión de ellos, que es una miseria, pero que tienen que darse cuenta de que el trabajo que ellos le han quitado no es un privilegio, es un derecho absoluto
y que tienen que reivindicar. Y que si ellos están en esa situación no es porque ellos sean unos vagos, ni sean unos dejados, ni que no quieren participar en la sociedad esta competitiva en la que nos han metido, sino que es la sociedad, el modelo político en el que estamos metidos, el que le está obligando a estar en esa situación. Por lo tanto, el que se acerca a la acampada Dignidad, lo que se le dice es: tú tienes aquí para comer. El lunes de la semana que viene, el día 4, pondremos en marcha, ahora lo hablaremos seguramente, la cocina abierta para que las personas que no tienen que comer puedan ir. Pero esa persona tiene que ser consciente de que no va allí por caridad, porque nosotros por caridad le vamos a proporcionar alimentos, sino porque a lo que va es a una cosa que tiene derecho básico como ser humano, que es poder comer. Y a partir de ahí, una vez que tenga satisfecha sus necesidades de quitarse el hambre, a partir de ese momento seguro que su mente está más despejada, porque esa es otra cosa con la que se juega. Las personas que pasan hambre es complicado que puedan pensar en otra cosa que en buscar algo para comer. Si esa parte se la podemos nosotros ayudar a solucionar, seguro que entenderán que tienen que pelear con nosotros y con mucha más gente para conseguir revertir su situación. Ese es el sentido horizontal, el sentido solidario, la dignidad de la que hablábamos antes frente a la caridad, ¿no? La necesidad, el hartazgo que está reflejando precisamente en la acampada Dignidad, pues esa población, esa ciudadanía más activa, más consciente, aunque los sondeos, cuando hablamos de intención de voto, todavía pues nos dan a entender, ¿no?, que hay cierto temor a dar pasos hacia adelante. Lo cierto es que algo está cambiando, ¿no? Lo comentábamos antes de iniciar la entrevista. Y sin embargo, bueno, pues estamos viendo una gran movilización social. De hecho, tenemos entre las organizaciones que se suman a esta iniciativa, pues algunas como Frente Cívico, Mesas de Convergencia, también el ámbito ecologista, asociaciones vecinales, movimiento feminista. Tenemos un poco de todo, pero seguimos temiendo, ¿no?, ese momento electoral y seguimos temiendo al bipartidismo. Os pregunto, ¿debe ser suficiente con esta movilización en bloque, en masa? ¿Qué está pasando más allá de esta solidaridad a pie de calle? Porque nos encontramos con que el Partido Popular, el Partido Socialista bajan en intención de votos según algunas encuestas, pero no encontramos que la población apueste por otro referente, ¿no? A lo mejor es que lo tienen muy complicado poder apostar por algo, porque incluso alternativas que se podían pensar como naturales, vemos que en Andalucía cogobiernan con uno de esos dos partidos y están participando de las políticas de recorte, con lo cual yo creo que el ciudadano y la ciudadana en general ya está un poco harta de promesas electorales y empieza a ver una cosa que nosotros, los que estamos en la acampada Dignidad, creemos que es buena. Y es que eso de que yo te doy mi voto y tú me representas y a partir de ahí ya yo me olvido de cualquier cosa, eso ya empieza a olvidarse, ¿no?, o empieza a verse de otra manera. Nosotros, evidentemente, aunque hay algún partido pequeño político entre los colectivos que están participando, la idea de la Asamblea en general y del movimiento de la acampada Dignidad, la idea firme e inapelable, es que nosotros no vamos a entrar en ningún juego político. Ese no es nuestro juego. Nuestro juego es que la gente se empodere, que la gente conozca cuáles son sus derechos, cuáles son o qué información necesita para saber que esos son sus derechos y poder organizarse conjuntamente con el resto para poder plantar batalla a sea el que esté en el gobierno, porque sea el que sea, va a terminar siendo una marioneta del sistema económico que es el que nos tiene ahora mismo gobernando en la realidad, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es olvidarnos absolutamente de política. Nosotros el tema electoral, no de política en el sentido de hacer política, que sí que creemos que la estamos haciendo y de la manera más natural. No se puede ser apolítico, no claro, puede ser apartidista. Pero estamos siendo muy políticos en las actuaciones que estamos llevando, pero sí que en el tema partidario no es nuestra batalla, evidentemente, ahí no entramos, y lo que queremos precisamente es que cualquier partido político que esté en el gobierno se encuentre una oposición tan grande en la calle, en las personas en la población en general, que cuando vayan a tomar una medida bárbara como las que están haciendo en los últimos 10 años, sepan que van a tener confrontación, pacífica, pero confrontación.
Efectivamente, se hace mucho hincapié, ¿no?, en esas acciones no violentas, supuesto. aunque tomemos la calle de la desobediencia civil, Claro. pero es la respuesta que da la ciudadanía contra ese complot, ¿no?, del que se habla entre parte del poder político, el poder financiero, y es que la situación asusta, ¿no? Aparte de esos 6 millones de parados en general, pues pensamos en la posición, ¿no?, que ocupa en ese triste ranking, ese triste encabezamiento que tiene Andalucía, ¿no? Solo hay que mirar la situación concretamente de nuestra ciudad, ¿no? Claro. Claro, Córdoba, además, concretamente, una de las ciudades con más paro. Por tanto, claro, viendo que tenemos una posición bastante mala, debemos de convertir esa frustración en rebeldía y en combate, ¿no? Como ya se ha dicho, siempre de manera pacífica, por supuesto. Con esa brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres y esa clase media, ¿verdad?, que se volatiliza por momentos. Antes hablábamos de ese respaldo que sí habéis sentido, incluso en aquella concentración, más de 200 personas se aglutinaban allí, incluidos pues figuras, personalidades como la de Julio Anguita, también políticos en activo como Pedro García, Alba Doblas. Habéis contado con el apoyo incluso desde la Junta de Andalucía, ahora hablaremos un poquito también de esto. Yo os pregunto, por parte del ámbito propiamente institucional, político, ¿cómo os sentís? Porque habéis tenido que escuchar palabras no siempre agradables, ¿no?, reflexiones que quizá sí os hayan podido llegar en lo hondo, ¿no? Pero es lo que hablábamos antes, forman parte del juego político sucio en el que nosotros no nos sentimos a gusto. Ese no es nuestro terreno de trabajo y de batalla. El ayuntamiento, pues sí, ha quedado como lo que yo creo que ya sabíamos todos lo que era, ¿no? Las personas que han abierto la boca para opinar sobre la acampada Dignidad, lo primero es que no tenían ni idea de lo que ahí se estaba cociendo, por lo cual han opinado inopinadamente, valga la redundancia, o sea, no sabían de lo que hablaban. Hemos intentado aclarárselo, pero tienen un concepto de la democracia tan pequeño, tan raro, tan burdo, que el haber quedado a tomar una cerveza informal, además con la condición sine qua non de que no se podía ser pública, de que tengáis en cuenta que no va a haber negociación, o sea, una cosa muy restrictiva, pero que por el mero hecho de ir a protestar cuando vino Ana Pastor en contra del recorte de las pensiones, pues eso ya supuso que ni lo viéramos para tomar la cerveza. Con lo cual no tienen interés ni siquiera de saber qué es lo que queremos, ni que por qué nos hemos metido en el Colegio Rey Heredia, ni nada. Y por el resto de instituciones, pues bueno, ha habido gente que ha mostrado su apoyo público, pero también tenemos que decir que a la hora de ir a la Junta de Andalucía a ver qué posicionamiento tiene como poseedora del uso de ese edificio, ha habido un lavado de manos totalmente completo. O sea, no quieren saber absolutamente nada de ello, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí han estado peleándose, que si el colegio es tuyo, que si el colegio es mío. Ya te digo, ese no es nuestro problema es el colegio ponerlo en funcionamiento para la gente del Distrito Sur en principio y para Córdoba en general, y sobre todo para que sirva de base reivindicativa de todos los problemas que estamos hablando. Lo demás se lo dejamos para ellos y no sé si sacarán algún voto con esa peleilla que se tienen siempre. Aludías a ese desencuentro, ¿verdad?, esa cerveza informal sin publicidad mediática que nunca se llegó a producir por la visita que hacíais efectivamente a esa inauguración de viviendas de protección oficial para mayores en el barrio de Moreras. La ministra de Fomento, efectivamente, Ana Pastor, pues bueno, estaba allí y coincidía, ¿no?, con esas propuestas, esas protestas, mejor dicho, perdón, sobre los recortes de las pensiones. ¿Era incompatible el que vosotros siguierais con estas reivindicaciones y ese encuentro tan sumamente informal que ya para empezar a vosotros no os gustaba nada, claro, por esos condicionantes? Pues sí, parece que para ellos sí, fue incompatible porque eso fue un jueves y el viernes habíamos quedado a las 2 y a las 11 de la mañana pues teníamos la llamada del señor Torrico personalmente a mí, vaya, y diciéndome que por culpa de eso pues que anulaban la cerveza. Bueno, pues ya está. Sí, se ve que es incompatible, se ve que eso ya significa que no se puede seguir protestando.
Por un lado, en la actualidad tenemos que decir que ya son 3 semanas, ¿verdad?, que nos acercamos a esa cifra, esa fecha psicológica, ¿no?, del primer mes de ocupación, y por otro, también en las últimas noticias, pues la iniciativa, el llevar a trámite ya sobre la mesa esa alteración, esa variación, modificando el PGO, porque ya sabemos que en ese documento que se aprobaba en el año 2001 dentro del PERI, pues se incluía, ¿no?, pues los planes, el derribo del antiguo colegio Rey Heredia, que no está en funcionamiento desde hacía ya 2 años. Tenemos por un lado que la Gerencia Municipal de Urbanismo pues quiere, y lo ha dicho ya claramente, quiere evitar este derribo. Votó en su día a favor del PGO, pero recuerda que no estaba de acuerdo con todos los puntos, entre ellos ¿qué pensáis de esta amnistía? ¿Lo veis como una pequeña recompensa al esfuerzo que habéis hecho, o creéis que, bueno, que sí estaba ahí en esa especie de cuaderno azul? Yo creo que ha podido tener que ver la ocupación con el cambio, pero que sea una recompensa no, porque como ya se ha dicho, es un juego político del ayuntamiento, del cual nosotros tenemos poco que ver, ya que nosotros, además de no tener la cita, realmente había poco que negociar, ¿no? Que nosotros, pues, como ya hemos dicho, pues nuestra intención es quedarnos allí, independientemente de los planes del ayuntamiento. Y claro, pues tampoco podemos saber exactamente cuáles son las intenciones del ayuntamiento, pero difícilmente se haya conseguido, sea una recompensa a nuestro trabajo, visto que el ayuntamiento precisamente lo que quiere no es recompensarnos, vamos. Ya el concepto recompensa Claro, no entra, ¿no? En este planteamiento. Bueno, y hablamos también de esa orden de desalojo de 24 horas que no se producía, entre otras cosas porque todavía no se tiene pues la seguridad de que se pueda forzar, de que se pueda demostrar que estamos ante un edificio que pueda ser, como decíamos, desalojado, pero sí sufríais ese corte de suministro. Teniendo en cuenta, como habéis dicho, que desde el principio se está intentando aclimatar el local, que se tiene desde el minuto número 1, pues esa idea de convertir el espacio en un centro social autogestionado, con comedor y con todo tipo de facilidades para esas personas que no pueden pues acceder a lo básico. ¿Cómo impacta esto y cómo afloran después la reacción de la gente y esa respuesta, ¿no? Ese dar cada uno lo que tiene, aunque sea agua en cubetas, ¿no? Claro. Hombre, lo primero que no fue en sí una orden de desalojo, fue un exhorto que hace el ayuntamiento, nos da 24 horas para que nos fuéramos de allí pacíficamente. Claro, la reacción es pues que eso sería a las 6 de la tarde y a las 7:30 ya teníamos correos de 20 y tantas organizaciones, colectivos de Córdoba mostrándonos su apoyo. Aparte del llamamiento que se hace generalizado a que la gente acuda cuando se cumplen las 24 horas, y efectivamente allí se juntaron 300 personas, con lo cual ni siquiera aparecieron por allí la policía ni nadie para ver si no habíamos ido o no. En todo caso, a la semana justa nos cortan el agua. Es verdad que eso nos ha retrasado el tema del comedor, el poder poner en marcha el comedor, porque claro, no es lo mismo para temas de higiene sobre todo y la elaboración de los alimentos, pero bueno, es un tema que ya tenemos solucionado, porque también pasó a partir del día siguiente, garrafas por parte de los vecinos, un montón de posibilidades de tener agua. Nos íbamos a la fuente que hay cercana, hacíamos cadena humana, venían los vecinos y la gente de por al lado y se ponían con nosotros a hacer la cadena humana del agua. Experiencia además muy bonita y muy gratificante. Y bueno, y ahora mismo pues el problema del agua, si no corriente, sí que lo tenemos arreglado, tenemos la posibilidad de tener agua para el tema de higiene, para poder lavar toda la cocina, para poder hacer los alimentos, y ya una vez tenido eso arreglado, pues nos ponemos en marcha, claro. Ponéis en marcha y apuntando alto, ¿verdad? Pensando en esa biblioteca y hoy ya con clases de apoyo, ¿no? De inglés, creo, para la Escuela Oficial de Idiomas. Sí. Ahora mismo, hoy empiezan clases de inglés, tanto iniciales para adultos que todavía no hayan dado inglés nunca, y empieza también clases de inglés
para poder sacar el B1, para los adultos que tengan un nivel un poco más avanzado de inglés. Mañana empiezan para secundaria y primaria y vamos, y esto llevamos 3 semanas, o sea que claro, que realmente llevamos poco tiempo, que 3 semanas en un edificio como nos lo encontramos era un reto. En la semana que viene, que precisamente el 4, que haría un mes, ya empezaría también lo que se le ha denominado cocina abierta y una asesoría laboral y social, es decir, que para que esto haya sido posible ha sido un ritmo bastante frenético. También la biblioteca está disponible y la ludoteca también estará para partir de la semana que viene. Es decir, vamos, que ha cundido el tiempo gracias a lo que hemos dicho, el poder de la solidaridad entre los vecinos es una cosa que una vez se pone en funcionamiento es una cosa importante y poderosa. Solo hay que echar un vistazo a esa página web, a ese diario, que os agradecemos muchísimo porque nos permite pues, ver, ¿no?, a través de una ranurita qué está pasando ahí dentro, cómo se va llevando a cabo ese trabajo, ese día a día, y por otro lado la programación. Hemos echado un vistazo a la de esta semana y viene ya cargadísima, hemos hablado de clases de apoyo, también, bueno, pues tenemos en cuenta, no olvidamos el lado más formativo y más reivindicativo. Por el formativo tenemos talleres, ¿verdad?, hoy uno de recortes y derechos sociales, pero además se prepara la manifestación del 8 de noviembre contra el paro y los recortes, es decir, que seguimos adelante, igual que la semana pasada, participábamos de la movilización estudiantil y también habéis tendido puentes con la situación, por ejemplo, de los estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático, pues continuamos, no solo pues, apostando por esa formación y esa información, sino preparándonos para futuras acciones reivindicativas, ¿no? Claro, es que no tendría sentido, sería volver a la caridad que solamente tapa la necesidad urgente de un momento. Lo que queremos es ir más allá, entonces todo el que allí aparece tiene que entender que esa situación está por un motivo y que ese motivo es reversible, pero que es solamente reversible con la pelea. Entonces, claro, el día 8 está esa manifestación, pero es que la semana pasada aquello fue un hervidero estudiantil. Durante los 3 días de la huelga, aunque San Rafael aquí lo acortó en 2, pero bueno, no dejó de celebrarse la manifestación de por la tarde, allí se hicieron asambleas estudiantiles, se hicieron debates sobre el ALONSE, se hicieron cineforum, de esto de poner una película y luego tratar, fue la educación prohibida, si no recuerdo mal, la que estuvimos viendo, y luego se hizo un debate y allí había decenas de estudiantes, yo creo que casi 100 estudiantes estuvieron permanentemente allí, incluso durmiendo para prepararse para la jornada de la manifestación. Eso tiene que ser compatible, la formación en el sentido de educativo, que entendemos que es otra cosa como la que comentaba antes de la vivienda y el trabajo. La educación y la sanidad son los otros 2 conceptos básicos para la dignidad de la persona, tiene que ser público y gratuito, y la educación no tiene ninguna negociación. Nosotros hemos entendido que a los chiquillos que tengan dificultades en el colegio y no puedan permitirse una ayuda, nosotros tenemos que estar ahí para facilitársela. Ten en cuenta que son entre 15 y 20 profesores, si contamos los de música que van a estar los viernes, profesores además profesionales, o sea, gente que por la mañana está en su colegio, en su instituto y por la tarde va allí, que no estamos hablando de estudiantes que vayan a echar una manilla, que también podía pasar, ¿no? Pero puedan claro, hacer pero algo, son tienen que sacarlo ya de su trabajo. Claro, ¿no? claro, y que han venido corriendo a apuntarse masivamente, sí. Y que tenemos ahora mismo una capacidad de poder dar clase a un montón de gente. Eso por un lado, porque estas generaciones del futuro tienen que ir a educar de otra manera, porque de la manera que hemos estado educados nosotros, así no está yendo. Tienen que tener otros valores, tienen que tener otra situación, que la situación que están viviendo les sirva para tener claro que nuestra meta en la vida tiene que ser luchar por nuestros derechos, o por lo menos una de ellas. No podemos estar a un lado de la política, tenemos que entender de ella y tenemos que entender de que lo que hemos conseguido los trabajadores siempre ha sido peleando, y eso tienen que verlo desde el momento en que ellos acuden a una cosa como esta para poder tener un apoyo escolar. Es por eso, porque tienen que venir a esto, por lo cual esa es una de las situaciones imprescindibles que tenemos que tener en la acampada. Y luego la reivindicativa, efectivamente, no puede faltar.
Y en este sentido, mañana pues la actividad continúa, la concentración en la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía. Sí. Seguimos con los grupos de trabajo, por supuesto importantísima, ¿no?, la presencia de los huertos, ¿no?, solidarios, que pueden ser en este sentido pues un salvavidas para muchísima gente. E incluso pues trabajamos sobre aspectos muy concretos como la interrupción del embarazo o bueno, la situación del comercio en Córdoba. También el mundo sindical está encontrando, ¿no?, en Acampada Dignidad un espacio para concienciar y para hacer ese buen trabajo, ¿no?, que nunca debe dejar de lado el sindicato. Claro. Una figura también, la de esta institución, que está bastante machacada, ¿no? Claro. Bueno, esto, como ya hemos dicho, la actividad ha sido frenética, por tanto ha sido frenética no por parte de un sector concreto, sino por parte de un sector bastante amplio dentro de Córdoba. Como hemos dicho también, todo esto empezó tras la manifestación de una serie de sindicatos, pero claro, yo creo que habría que poner la diferencia del tipo de sindicalismo que se acepta dentro del Centro Social Rey Heredia, ¿no? Aquí, como podréis ver, se está tratando, como tú has dicho, el sindicalismo es una cosa que todavía funciona, que todavía sirve. Lo que pasa es que, claro, por supuesto que hay cada día se está viendo peor, pues, es que es normal, ¿no? Es normal que se vea peor cuando existe una serie de sindicatos que no hacen otra cosa que ir pactando poco a poco los deterioros en los servicios públicos que estamos teniendo. Por ejemplo, lo de las pensiones, los deterioros que hemos tenido hasta ahora han sido firmados por estos dos sindicatos y por el PSOE hasta ahora, o sea que ahora mismo se puede decir que no han firmado nada porque no le han dejado firmar las migajas, porque hasta ahora es lo que había estado pasando. Es normal que pase eso, pero es una herramienta que hasta ahora ha sido muy útil y no es momento de dejarla, sino es momento de darle fuerza y darle autenticidad, ¿no?, que dejar ese sindicalismo de servicios por un sindicalismo combativo y que funcione. Efectivamente, este está siendo otro de los fenómenos, ¿no?, que transversalmente está ocupando la Acampada Dignidad. Yo quiero decir, antes de que pasemos a otro asunto, de cara a esa concentración de mañana, que llegáis no solo movilizados, sino con todo un documento, ¿no?, de propuestas, una respuesta a esos datos escalofriantes que nos ofrecía la Red Andaluza de la lucha contra la pobreza, y es que el 48% de los hogares cordobeses vive ya bajo el umbral de la pobreza, con una tasa de paro que supera el 38% y, bueno, y contando con un 43% de los desempleados sin ningún tipo de prestación. De ahí también enlazamos con pensiones, ¿no? Son muchísimos los hogares que se mantienen solamente con esa prestación que tiene precisamente el miembro jubilado, ¿no?, de la casa, ¿no? Claro, si es que la situación es crítica, no es que estemos peleando porque no tenemos otra cosa que hacer. Claro. Es que las situaciones que se están viviendo en todas las familias, no hay ninguna familia en Córdoba en concreto que no tenga en el mismo seno o alrededor algunos casos de estos, en los que las parejas vuelven a casa de los abuelos. Se están dando casos de abuelos que estaban en residencias de ancianos y que los están sacando para recuperar la pensión que era con lo que pagaban la residencia de ancianos. Que se están dando casos muy tristes. Y si se dijera que es que España no tiene dinero, pero es que es mentira que no tenga dinero, tiene dinero. El problema es dónde invertir ese dinero. Si a rescatar a los culpables de que estemos en una crisis o a que las personas tengan dignidad. Entonces, claro, son situaciones críticas a las cuales hay que darle soluciones inmediatas. No pueden ser que esto vaya a largo plazo. Hay que empezar a dar soluciones inmediatas para gente que no tiene que comer, gente que no tiene trabajo, gente a la que se le está quitando la vivienda. Eso tiene que ser inmediato y eso es innegociable. Eso no tiene otra salida. Por lo tanto, las propuestas que han hecho ahí en ese documento los compañeros y compañeras que están formando la Asamblea de Parados, que es otra cosa que hasta ahora en Córdoba estaba funcionando de una manera muy débil, y que poco a poco, desde que estamos en la Acampada Dignidad, se está duplicando y triplicando la gente que está participando en la Asamblea de Parados, pues lo han trabajado muy bien en las 2 últimas semanas, y ese documento es la base de la reivindicación de mañana en la manifestación que a las 10 de la mañana se hará en los antiguos ministerios que se llamaba siempre, ¿no? Ahí hay un llamamiento a que todos los parados y paradas de Córdoba
vayan y que sepan que peleando, lo digo mucho y soy muy pesado y muy insistente, pero es que es así, es que peleando y oponiéndose, esa rebeldía que tú antes mencionabas, la desobediencia civil pacífica, es imprescindible de una vez por todas. No podemos estar aguantando que nos estén metiendo el dinero en nuestra cartera y no hagamos nada. Tenemos que hacer algo porque es que si no lo van a llevar todo. Entonces, ese documento yo creo que es un gran documento, da en los puntos en los que la gente se ve afectada por los recortes y estas situaciones miserables en las que nos meten, y sirve de base para que se vaya agrupando más gente, claro. Un documento que podemos leer, ¿verdad?, que podemos descargar desde la propia página web. Nos vamos a encontrar con ese acceso directo, esas reivindicaciones de la Coordinadora Provincial contra el paro y los recortes de la Junta de Andalucía, y que pivota sobre 4 vértices en busca de esa sociedad más justa: alimentación, educación, cultura y transporte. Yo tengo que decir que son alternativas muy concretas, ¿verdad?, y muy, como bien decía Rafael, al corto plazo, no ya ni siquiera a largo, sino para solucionar una situación que llega a ser completamente límite. Tenemos que decir que tampoco en Acampada Dignidad, por supuesto, nos olvidamos de la lucha contra los desahucios e incluso de la crisis energética, ¿no? Vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Claro, nuestro fin no está escrito, ¿no? Nosotros vamos hasta donde podamos, pero claro está que tenemos que ir dando pasos concretos. No se nos puede tachar de que vamos buscando una cosa, un fin abstracto, sino es todo lo contrario, un fin, bueno, sí, el fin puede ser un poco más abstracto porque, como ya hemos dicho, es más lejano, ¿no?, pero que los pasitos son una cosa muy concreta, muy sencilla de hacer. Nosotros no estamos pidiendo nada que sea complicado, estamos pidiendo además, como ha dicho Rafa Juan, cosas que vienen de la Constitución, ¿no?, que no son cosas muy complicado de conseguir. Lo que pasa es que, claro, que parece ser que el poder no nos la quiere facilitar. Y lo que sí existe y florece cada vez más es el apoyo, ¿no?, desde otras acampadas Dignidad, por ejemplo la de Extremadura. Ese trabajo horizontal, ese trabajo en red está convirtiendo el país, ¿no?, en un circuito de solidaridad con dignidad, ¿no? Sí. Es que hablaba ahora mismo del tema de la vivienda, o sea, del tema de la vivienda y del tema de la miseria en la que estamos instalados. La acampada Dignidad o los campamentos Dignidad de Extremadura consiguieron una cosa tan inmediata, tan que es necesaria ya, como el tema de la renta básica. Consiguieron una ley mediante la recogida de firmas que aprobó allí el gobierno del PP de Extremadura, que es una ley muy básica, muy restrictiva, llega a muy poca gente. Para poder conseguir esa renta básica necesita unos requisitos que, si no recuerdo mal, son 5.000 personas las que cubren ahora mismo en Extremadura nada más, pero ya lo han conseguido. Personas que no tenían ya ningún ingreso porque se les había acabado las prestaciones por el desempleo, están consiguiendo ya una ayuda para poder, por lo menos, tener lo más mínimo, lo más básico, ¿no? Entonces, claro, son iniciativas que se tienen que ir extendiendo por todo el Estado y que no tengo la más mínima duda de que se va a ir haciendo, porque es que es lo único que nos queda. Y hablamos de expandir las salas y de ir engrosando, ¿no?, ese tejido, esa red de ayuda, de compromiso. También tenemos que hablar del propio futuro, ¿no?, de esta iniciativa de la Acampada Dignidad, que no se quiere quedar en ese antiguo colegio construido ya en el año 17, sino que quiere apostar por esa filosofía de ocupar espacios públicos que están absolutamente abandonados, ¿no? Claro, ocupar los espacios abandonados forma parte de la Acampada Dignidad, pero no es el fin de la Acampada Dignidad. Es el medio, no es la manera que tenéis de... Efectivamente, es uno de los medios, vamos, que nuestra intención en un principio, de hecho, no contemplaba ni la ocupación. Lo que pasa es que lo vimos como una buena idea y efectivamente no ha salido bien, ha ido bien, pero la idea de la Acampada Dignidad era ir a los barrios, en este caso al sector sur, y luego iremos a otro barrio, y luego cuando terminemos iremos a otro barrio,
denunciando pues tanto la realidad que ocurre en el barrio como una realidad más amplia que es lo que está pasando en el país, ¿no? El Centro Social Rey Heredia, pues por supuesto una vez nos vayamos, pues seguirá funcionando, ¿no? Viendo la acogida que ha tenido dentro del barrio, de la gente y el funcionamiento tan bueno que se le está dando. Pero claro, nosotros el tiempo va a ser contado y cuando en la que podamos que esté establecido, pues iremos a otro barrio a seguir denunciando, a seguir haciendo scratches, a seguir intentando crear cocinas abiertas o comedores sociales, a seguir denunciando y a seguir creando participación dentro del barrio, etcétera, vamos. Hacéis alusión hace unos minutos a ese juego político y efectivamente hemos visto cómo desde el Grupo Socialista se hablaba incluso de una veintena, ¿no?, de edificios públicos. El Grupo Popular pues decía que se había por parte de Izquierda Unida, del Partido Socialista, jugado a un doble juego. Decía entre bombero y pirómano con respecto a ese derribo del Rey Heredia. Hemos visto todo tipo de ataques, ¿no?, bueno, declaraciones entrecruzadas, y en una de ellas el regidor de la ciudad, José Antonio Nieto, llamaba al sentido común, decía que, bueno, que se hacía cargo, que entendía la situación, pero os planteaba pues si no era peligroso infringir una norma por poder pues poner en riesgo el que otras personas pudieran hacerlo con otra motivación. Así las cosas, y solo hemos dado un par de detallitos de pinceladas de toda la controversia que ha generado este asunto. Es posible retomar pues el buen diálogo, el entendimiento entre Acampada Dignidad y en concreto en este caso el equipo de gobierno municipal. Retomarlo sería volver a tomarlo, como no lo ha habido. Bueno, entendedme, tomando por lo menos ese inicio de ya. Vamos a hablar, vamos a sentarnos, ¿no? Cuando nos llamaron para la cerveza esa famosa... que se va a quedar ahí. Sí, nosotros la verdad que cuando nada. luego nos dijeron que no, casi fue un respiro, ¿no? Porque cuando te encuentras que no hay posibilidad de negociación ninguna, ni hay ningún talante favorable, pues la verdad que dices, bueno, ¿y para qué voy ahí, no? Contigo en eso dijimos, bueno, pues vamos ahí porque aunque nos llamó el día de antes Anarcoides, bueno, pues nosotros tenemos otro talante, ¿no? Nosotros, aunque no nos gusten las maneras y podamos entender que son fascistoides las maneras de trabajar o las maneras de dirigirse a nosotros, pero contigo en eso nosotros entendíamos que sí que había que hablar, porque si las personas no hablan no pueden ponerse de acuerdo en nada, ni pueden, sobre todo, saber qué es lo que quiere el otro, porque si a lo mejor no escucha, lo mismo entiende que por qué estamos ahí y el por qué hemos entrado en ese colegio, ¿no? Y qué es lo que reivindicamos. Si el ayuntamiento quiere, mi teléfono lo tiene el señor alcalde, lo tiene el señor Torrico, y en el momento que quieran saben que nos dan una llamada y nosotros acudimos a lo que ellos quieran, hablar de lo que ellos quieran, no hay ningún problema. Lo que pasa que, claro, nosotros, nuestras reivindicaciones van porque ese edificio, más allá de la batalla política que tengan entre unos partidos y otros, mientras esté de pie, tiene que tener un uso. Luego ya veremos qué pasa con el PGO, ya veremos si van a cambiar la ficha urbanística o no, eso ya veremos lo que hacen, eso es una batalla en la que nosotros no podemos entrar. Pero mientras esté en pie el Rey Heredia, tiene que tener un uso social, como le han venido solicitando los colectivos del Distrito Sur durante estos 2 años que el colegio ha estado cerrado, y le han dicho que no, le han estado dando el no por respuesta. Ese colegio, además, la gente tiene que saber que la puerta estaba prácticamente abierta, que nosotros no tuvimos que romper nada, que aquella puerta con un simple empujón se abrió sin ningún problema, como pudo ver la policía, que le tomó fotos y vio que allí no había ningún desperfecto. Con lo cual significa también que hay una dejadez por parte del ayuntamiento para con el edificio muy grande. Han estado pagando el agua, el harta del agua, han estado pagando el harta de la luz, y ese edificio estaba ahí, como de hecho cuando entramos pudimos ver, había estado usándose por otra gente que había entrado allí, no sabíamos aquí. Y nosotros lo que queremos es que algo que estaba en desuso, abandonado, en claro proceso de venirse abajo y de ser destruido, darle una utilidad para los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Vale? Entonces, el único objetivo que tenemos nosotros es que eso sirva para los colectivos sociales y que eso sirva para la reivindicación y la autogestión de esos colectivos necesitados. Una vez, como decía Rubén, una vez que eso esté conseguido, nosotros podemos ir a otro sitio, a otro espacio,
Hay muchos espacios como este en Córdoba, efectivamente, que podían estar usándose sin ningún gasto adicional para nadie, porque el que se instale ahí pues sería lógico que pagara su cuota de luz, su cuota de agua, aunque el ayuntamiento en estos casos lo puede pagar y tampoco le supone ningún gasto extremo, ¿no? Y todo eso hay que extenderlo. Nosotros entendemos que eso es así. Y más allá de las batallas políticas, de que si se tira o no se tira, a lo mejor habría que ver que es que a lo mejor no quieren tirarlo porque tampoco tienen dinero para la expropiación de todos esos edificios que hay ahí, de esos bares que hay por ahí. Ahora no tienen dinero para expropiarlo. Que son batallas políticas que juegan entre ellos, que nosotros ya lo decimos que no queremos entrar en ellas, ¿no? Seguís adelante convencidos de que ese cambio es posible, como decíamos al inicio, ¿no? Independientemente de declaraciones que unas veces son negativas, otras positivas, pero en cualquier caso a lo que apeláis es al compromiso real, ¿no? Sí, efectivamente, el cambio es posible y no lo creíamos antes y no lo hemos ido creyendo poco a poco hasta niveles que nosotros no íbamos a imaginar llegar, ¿no? que podía funcionar. Pues, efectivamente el cambio es posible, se está realizando, se va a dar de comer a gente que lo necesita, se va a ayudar a familias que lo necesitan. Ya pues, o sea, el cambio es una evidencia. Viendo esto, a lo anteriormente hablado, pues no hay nada que negociar, ¿no? Nosotros estamos haciendo las cosas, bueno, por supuesto tenemos fallos, como todo el mundo, pero entendemos que las cosas se están haciendo bien, por tanto, no sé qué hay que negociar, vamos, no vemos que haya que negociar ni vemos que nos vayamos ahí.